¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Yesenia Salas, directora de Asuntos Técnicos de Camarasal. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Que tengamos la oportunidad de compartir contigo esta noche y un saludo especial a toda la audiencia del programa Debate. También nos acompaña René Vázquez del Comité de Transporte y Logística de la Cámara también. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muy bien, vamos a hablar sobre un evento del Nearshoring como una oportunidad de inversión y crecimiento para El Salvador, pero antes de hablar del desarrollo como tal, del evento, la actividad y todos los detalles para que puedan llegar o inscribirse, primero comenzar, ¿a qué se debe, Yesenia, este concepto? ¿Qué debemos entender? Bueno, Eduardo, este concepto del nearshoring surge de diferentes factores a nivel internacional que hacen ver a empresas multinacionales la necesidad de diversificar sus cadenas globales de suministro. ¿Qué entendemos por esto? Es básicamente dónde están instaladas las principales plantas. Por ejemplo, empresas de Estados Unidos que tienen plantas en Asia y que traer sus productos o sus materias primas desde Asia les resulta caro. Sabemos que se han dado contextos, por ejemplo, de aumento en salarios relativos en países asiáticos, lo cual ya no es tan competitivo, ¿verdad?, para las empresas. Antes era uno de los factores que motivaba a las empresas multinacionales a instalarse, por ejemplo, en Asia. Y se dan otros factores. Entonces, definitivamente creemos que el hecho de que las empresas multinacionales estén viendo hacia los países cercanos es una oportunidad estratégica que debemos, como El Salvador y como la región, estar listos para aprovechar. Es decir, podrían convertirse la región o nuestro país, René, en una entidad que pueda suministrar tanto el sector privado como un asocio con el gobierno o los dos de diferente forma, materia prima importante que es para los Estados Unidos o para otros países grandes que actualmente se les complica y pagan más para importarla. Es correcto. Como bien mencionas, ha habido un problema a nivel general en los términos del comercio internacional. Muchas empresas que han sido directamente afectadas y que lo ven a través de cortes de inventario que han sufrido los consumidores, elevación de precios por aspectos relacionados directamente con transporte, han visto la necesidad y la oportunidad de poder acercar todo lo que es la fabricación de estos productos a los consumidores, y en ese sentido Latinoamérica y la región centroamericana tienen una oportunidad única por varias razones. La primera es que nosotros ya exportamos a los Estados Unidos, ya tenemos las empresas y los conocimientos de mercado que nos permiten ser ambiciosos en proyecciones de crecimiento. Segundo, tenemos un acuerdo de libre comercio ya con los Estados Unidos, el mercado de consumo más grande que existe en este momento, y solamente es realmente ubicar estratégicamente estas piezas y tratar como región de sacarle el mejor provecho posible. Muy bien, Yesenia, nosotros, digamos, sacamos provecho, la mayoría que se da, hay sector de alimentos y todo, pero la mayoría es textil. Digamos que uno de los brazos fuertes en nuestras exportaciones, sobre todo hacia los Estados Unidos, pero puede diversificarse la matriz, es decir, buscar otras opciones también de materia prima o producto terminado para mandar a Estados Unidos. Sí, sin duda, esta es una oportunidad para diversificar nuestra matriz productiva. Eso no quiere decir que tengamos oportunidades en sectores que ya son pujantes en nuestra economía, como es el sector textil, pero también se abren oportunidades para el sector farmacéutico, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, cuando empiezan a ver cuáles han sido sus problemas en torno a la cadena de suministros, empiezan a identificar sectores que son estratégicos para ellos bajar esta dependencia principalmente de países asiáticos. Estados Unidos identifica sectores como el de semiconductores, el de baterías de alta calidad. Por supuesto, estamos hablando ya de industrias más del área de tecnología industrial, que sin duda requiere también de otras capacidades para poder enfrentarse, pero al
hacer una mirada hacia los países cercanos de mercados grandes como lo puede ser Estados Unidos y Canadá, sin duda se abre oportunidades para todos los sectores. Ahora, René, hemos tenido básicamente una tormenta perfecta. Se vino la crisis de los contenedores, se vino la pandemia, luego tenemos todavía lamentablemente la invasión de Rusia en Ucrania. O sea, muchos factores de contexto internacional que le ponen cada vez un sello más al problema de la importación o la dependencia que podemos tener de muchos productos. Por ejemplo, los fertilizantes, por mencionar un caso. Por eso se ha vuelto tan caro en nuestro país, porque viene específicamente de una zona del mundo. Entonces, crear estas alternativas para poder ser nosotros proveedores o abastecernos nosotros mismos de otra materia prima para elaborarlos aquí, sería fundamental. Sería fundamental, y aquí tal vez la lección es que de las crisis vienen las oportunidades. Tenemos grandes polos industriales en la región latinoamericana. Debemos como sector privado empezar también a la búsqueda de nuevos proveedores. En Sudamérica hay industria petrolera de calidad y nivel mundial, que de por ahí pueden venir las soluciones a este tema de los abastos. Adicionalmente, y como menciona Yesenia, sí es cierto, la concentración de las exportaciones se ha focalizado en un sector que es básicamente textil y confección. Pero acordémonos también que a nivel regional nosotros somos fuertes, muy fuertes, en papel, cartón y derivados, en industria alimenticia, en metalmecánica, en química y farmacia. Es decir, hay sectores que sí ya tienen una escala que les permite pensar en escala ampliada. ¿Por qué no pensar también ahora ya en meterle un poco de valor agregado a la cadena agrícola de temas de café o de temas de industria del azúcar? Porque son materias primas que nosotros ya fabricamos y que solo tenemos que hacer ahora el siguiente paso para convertirla en producto de consumo. Muy bien, ahora en cuanto específicamente veía unos datos que decía el BID, que tiene una estimación que el nearshoring podría agregar 78.000 millones de dólares en exportaciones a América Latina y el Caribe, como una proyección que están dando. Sí, ya hay estudios de organismos internacionales, el BID es uno de ellos. De hecho, en el evento que tendremos la próxima semana, el próximo 25 de octubre, tenemos un especialista del BID, Fernando Ocampo, especialista en comercio e inversión, y las estimaciones son estas, 78.000 millones para América Latina. Esto es una cifra importante, sin duda países como México y Brasil son los primeros, ¿verdad?, en poder obtener un mayor porcentaje de esta suma, pero sí se hablan datos de cerca de 1.000 millones que se identifican podrían destinarse a países como El Salvador. Entonces, debemos trabajar articuladamente, sector público, sector privado, como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, siempre estamos en la disposición de trabajar con todos los actores políticos y privados para hacer de El Salvador un país atractivo para la inversión. Es de fortalecer, veía en este tema importante, las cadenas globales de valor. Se vuelve fundamental para el éxito de un proyecto como este. Se vuelve fundamental, y a eso se le suman las ventajas competitivas que todos tenemos. De repente no tomamos en cuenta que tenemos abundante mano de obra, mucha de ella ya con cierta preparación para poder insertarse a estos nuevos proyectos de inversión. De estos 78.000 millones de dólares, que es el incremental anual que pudiese haber en exportaciones para la región, 20 o 30% de esto, Eduardo, son exportación de servicios, que también es un filón que tenemos que aprovecharlo, porque ya tenemos una base de compañías globales. Y no solo Estados Unidos, sino Europa también. Definitivamente. Y ese es un sector que ha sido de los que más ha crecido en los últimos años aquí en el país. Es decir, todo señala de que es una oportunidad realmente importante, que tenemos la capacidad realmente para poder ser protagonistas en cuanto a opciones para los clientes, y sobre todo el reto de la articulación. El sector privado realmente es importante, pero también el acompañamiento de las instituciones. Menciono un caso, el tema de la formación y la capacitación. Si va a venir más inversión, si va a haber crecimiento económico, tenemos que garantizar como país que los jóvenes que se inserten a estas nuevas oportunidades tengan las habilidades y las capacidades realmente para generar valor, como tú lo mencionas. Ahí se vuelve importante en SAFORP, en instituciones como estas, que puedan focalizar, o las mismas universidades incluso, de repente ver un polo de desarrollo y decir, ok,
hagamos un giro, veamos la necesidad que se tiene, formemos más en computación o este tipo de valor para que nuestros jóvenes puedan estar preparados a este reto. Sí, efectivamente, Eduardo, entramos ahora en materia de los retos, ¿verdad? Sí. Porque sin duda es una oportunidad. Como Cámara de Comercio estamos convencidos de que debemos seguirle apostando a la inversión, pero también tenemos retos, desafíos, y el tema de la educación, de la formación de capital humano es uno de ellos. Muchos países están viendo ya la necesidad de formar en habilidades STEAM, por ejemplo, en materias de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces debemos revisar también cuál es la currícula que se está ofreciendo a nuestros estudiantes desde tempranas edades y por supuesto la oferta de educación superior que tenemos en las diferentes universidades para que pueda adaptarse a estas nuevas tendencias que demandan los mercados laborales globales, porque estamos insertos ya en una economía globalizada que debemos atender esas demandas. Y sobre todo por lo que tú mencionabas, René, es un tema en el que ya estamos compitiendo a nivel global, es decir, no solo es entre departamentos, entre Guatemala, Honduras, o sea, competimos con el mundo, por ejemplo, en estas empresas de tecnología que brindan servicios, le han ganado grandes marcas salvadoreños a compañías que brindan servicio y están radicadas en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Por ofrecer un buen servicio desde El Salvador. Definitivamente, tenemos lo más importante que es el bono demográfico, es decir, tenemos suficiente mano de obra para poder pensar que a través de esta ventaja podemos crecer en este tipo de servicios. Ya hay empresas que, como tú bien dices, realmente están compitiendo de tú a tú con los gigantes internacionales en temas de producción o de prestación de servicios. Y nada, es realmente el reto de poder aprovechar esta oportunidad. Leía que con esto también hay una garantía de generar más y mejores empleos, es decir, empleo de calidad, por ende hay una remuneración mejor para quienes entren a este cambio. Sí, sin duda el nearshoring es una oportunidad de atraer inversiones, de diversificar nuestra matriz productiva, por supuesto de un fomento a las exportaciones, pero también en torno a este valor agregado. Nos presenta una oportunidad para adquirir nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, nuevos conocimientos y por tanto esto demanda también una mano de obra más calificada, más formada que pueda atender esta demanda de las grandes empresas y apegado a esto, pues tendremos empleos de mejor calidad y con mejores remuneraciones. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, en este segmento vamos a hablar sobre la actividad específicamente, porque si algunos dicen yo quiero conocer más del término, cómo puedo con mi empresa poder obtener beneficios o estar en esa nueva tendencia que podría abrir brecha en El Salvador, va a haber un evento de la Cámara de Comercio específicamente que se va a desarrollar, René. Así es. Nosotros hemos traído a dos ponentes de talla mundial, el profesor Dale Rogers de la Universidad de Arizona, un experto en cadenas de suministro, un experto en logística, que viene realmente con datos y análisis sectoriales a demostrarnos con números cuál es el potencial que tiene este tema del nearshoring. Y adicionalmente, porque siempre todos los proyectos de inversión hay que apalancarlos con un buen socio, y en este caso el socio regional es el BID, viene un experto regional para explicarnos cómo el BID está viendo este tema y cuáles son los apoyos que ofrece al sector privado y al sector público precisamente para aprovechar este potencial. El evento es el martes 25, es una modalidad híbrida, vamos a tener participación en persona, pero también a través de los canales virtuales, así que todos están cordialmente invitados.
Y aquí la pregunta, ¿esto es solo para sector privado, es para sector público o puede haber a socios público-privado? ¿Cómo podría funcionar para que puedan participar? Sí, por supuesto. Esa es una invitación hecha para todo público. Ok. Sin duda, hay grandes oportunidades para el sector privado, para los empresarios, socios y no socios de Camarazal. Pero también para las instituciones públicas, para que juntos todos los actores de El Salvador veamos cómo enfrentamos estos retos para aprovechar las oportunidades que estrategias como el nearshoring nos presentan. También una gran oportunidad para universidades, para estudiantes que se están formando, por ejemplo, en carreras como relaciones internacionales, comercio, en el tema de ingeniería, ¿verdad? Por supuesto, cuál es la demanda que se están dando en los diferentes sectores. Así que la invitación está abierta para todos aquellos que ya sea por temas de formación, de conocimiento, quieran participar del evento. Pueden contactarnos a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Ahí está toda la información del evento. ¿Y más o menos tienen ya establecido cómo será el programa ese día? Sí. ¿De cómo se va a desarrollar? ¿En qué momento van las ponencias y todo? Así es. Básicamente el programa se ha estructurado de 3 segmentos. Ok. Arrancamos con una charla magistral del profesor Rogers, en donde nos va a hacer todo el marco conceptual y teórico del concepto del nearshoring y de los análisis de impacto para la región. Luego continuamos con el representante del BID, el señor Ocampo. Él es un experto en comercio internacional, experto en negociaciones internacionales, ha acompañado a muchas delegaciones en negociaciones de acuerdo de libre comercio y es un experto en transporte. Y él nos presentará cuáles son los apoyos que está haciendo el BID y por supuesto cuáles son los impactos sectoriales que el BID ha identificado. Y cerramos el evento con un conversatorio con empresas que ya están aprovechando esta ventana de oportunidad, empresas que están apostando por la inversión y el crecimiento en el país, y también hemos invitado a operadores logísticos relevantes para que en este diálogo se pueda ver cómo ya hay gente que sí está aprovechando esto y cómo las personas que asistan presencial o virtualmente puedan también incorporarse en esta apuesta estratégica. Y Yesenia, qué interesante que el BID apoye, una institución como el BID apoye este tipo de iniciativas y lo vea como una apuesta, no a futuro, sino a un corto y mediano plazo en el país. Sí, efectivamente, Eduardo, eso es otro de los valores que tiene esta apuesta, ¿verdad? Sin duda, como país, creo que tanto a nivel público como el sector privado, estamos conscientes de que es importante identificar una nueva ruta de crecimiento y desarrollo para El Salvador. Y en la búsqueda de esta nueva ruta, sin duda, el tema de la atracción de inversiones tiene que ser un eje fundamental. Y estamos ante una oportunidad, como ya bien señalaba René, es una oportunidad de aprovechar. El Salvador no puede quedarse atrás. Competimos contra países cercanos, Guatemala, Costa Rica, Honduras, y sin duda México, Brasil, ¿verdad? Con valores o ventajas competitivas importantes. Pero es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Sabemos que están los organismos internacionales atentos para apoyar tanto iniciativas del sector público como iniciativas del sector privado. En el caso del sector público, por ejemplo, ya René podrá ampliar, el tema de infraestructura es clave también para aprovechar estas oportunidades, infraestructura a nivel de, por supuesto, de carreteras, pero también de puertos, aeropuertos, para poder insertarnos de forma más competitiva en este comercio internacional. También hay retos importantes en el tema de simplificación de trámites, de facilitación de los negocios, de modernización de marcos normativos y marcos regulatorios para hacer del país un destino definitivamente atractivo para la inversión. Y por supuesto, no solo nuevas inversiones, también tenemos que prestar atención a todos aquellos inversionistas que ya están operando en El Salvador, que tengan las condiciones suficientes para crecer, para abrir, por ejemplo, nuevas líneas de negocio de los inversionistas que ya tenemos, extranjeros y por supuesto también inversionistas nacionales. Ahora, si es necesario infraestructura, si es necesario agilización de trámites y todos estos proyectos, es vital la participación del gobierno también, porque se puede tener como un destino, pero si no se avanza en toda esta armonía que debe existir, poco se podrá avanzar.
Tenemos una agenda común. Evidentemente, esto es un esfuerzo de todos los salvadoreños, no solo sector privado, sino que por supuesto sector público. Y algo hemos hecho. Traigo a colación el tema del asocio público-privado que tenemos en Comalapa, en el aeropuerto, en la terminal de carga precisamente, con un plan ambicioso de expansión para convertir realmente nuestro aeropuerto internacional en un hub de carga aérea. Ese será un eslabón importante, por poner solamente un ejemplo. En ese sentido, hay proyectos, hay iniciativas realmente ambiciosas, que tal vez ahora lo que nos toca a los actores involucrados en eso es ponerlas en el orden de prioridad y en función de una meta común, que es realmente generar empleo de calidad y, por supuesto, mayores oportunidades de crecimiento para el país. Yesenia, ¿para quién, digamos, alguien puede decir, qué interesante se escucha, pero yo no exporto con mi empresa, entonces no voy a asistir porque no estoy, digamos, en esa cadena de valor? ¿Puede llegar a una pequeña, una mediana empresa que tenga esa proyección de decir, quiero crecer y quiero exportar? Sí, sin duda, Eduardo. En el caso de la membresía de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el 80% son micros, pequeñas, medianas empresas, ya subiría un poquito este porcentaje. Así que creo que es una oportunidad también para las micro y pequeñas empresas para conocer hacia dónde van las principales tendencias a nivel internacional. Y creo que no, bueno, sin duda los empresarios salvadoreños son optimistas, tienen ese deseo de crecer, tanto micros y pequeños, porque nos podemos sorprender, realmente hay micros y pequeñas empresas que ya están exportando. Pero oportunidades como estas no es solo para la empresa que puede venir e instalarse en el país, sino que se genera una serie de beneficios indirectos a nivel de toda la economía salvadoreña, ¿verdad? Estas nuevas empresas van a necesitar capital humano, recursos, pero también que se le presten servicios, que se le preste materia prima. Es una oportunidad importante para todas las empresas del sector de transporte y la logística, en la medida que se incrementa el comercio internacional o sobre todo las exportaciones de El Salvador hacia otros destinos. Así que yo creo que los beneficios de estrategias o de apuestas como estas van más allá de una empresa que viene a instalarse al país. Muy bien, el tema también que se vuelve fundamental es el tema del crecimiento económico, es decir, el año pasado tuvimos un efecto rebote de la recuperación económica. Este año ya es más modesta el crecimiento, tanto que lo dan organismos financieros internacionales como el mismo gobierno a través del BCR. Pero esta podría ser una oportunidad para tener el crecimiento esperado que realmente necesita El Salvador. Los números, como tú dices, en este año han sido excepcionales. A mí me encanta, por ejemplo, que en 2022 nuestras exportaciones van a crecer un 16%. ¿Qué hemos hecho para tener la capacidad de crecer en 2 dígitos? Ese debe ser realmente el punto de partida, porque alguien definitivamente está haciendo muy bien las cosas. Entonces el reto es cómo poder hacer de manera continuada una tasa de crecimiento de esa magnitud y cuáles son los acicates, cuáles son los apalancamientos que necesitamos precisamente para continuar esa tendencia. Eso creo que es lo importante. Y si me permites, Eduardo, hacer una reflexión adicional sobre el tema de los encadenamientos, porque sí puede pensarse que esto solamente es para empresas grandes o muy grandes. Si crecemos, por ejemplo, en techo industrial y creamos X cantidad de parques de servicios que deben de estar a la orden de las empresas que quieren facilitar el nearshoring, más empresas que van a dar alimentación a los empleados, más empresas de transporte de personal. Ayer hicimos un primer encuentro con las empresas que han identificado el nearshoring como una oportunidad. Tuvimos la presencia de un laboratorio médico-clínico. ¿No? Me dijo, yo trabajo con las empresas de reclutamiento y yo hago los exámenes de salud de los candidatos potenciales. ¿Por qué no también las empresas de cazatalento? ¿Por qué no también la empresa que hace uniformes? Es decir, estos son proyectos tractores que arrastran a una cantidad de sectores y de pequeñas, medianas empresas en función de estos movimientos interesantes de inversión. Eso es lo bonito del efecto multiplicador de las inversiones. Ahora, Yesenia, lo que falta de repente es cómo se agrupan,
¿Cómo llegan a crear un clúster? Digamos, estas empresas de saber, no, yo sí dependo de él, yo puedo hacer una cadena de valor y llegar automáticamente, o debe haber un ente rector, o debe, no sé, la misma sinergia, de decir, tenemos que trabajar de forma unida. Sin duda eso es un llamado tanto a la articulación del trabajo público-privado, de las instituciones con el sector privado, pero ahí también las gremiales empresariales y como la nuestra, la Cámara de Comercio, es una oportunidad y somos ese ente que orienta y que le facilita la búsqueda de las oportunidades, de la información que necesitan los empresarios. Entonces, quizás poner a la disposición de todas aquellas empresas micros y pequeñas, socios de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, como aquellos que aún no son socios, estamos a la orden, ¿verdad?, para atender cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos que están enfrentando, o para escucharles también. Tal vez están con una idea de negocio que solo tienen algunas limitaciones, no saben dónde encontrar o cómo apalancarse con otras empresas. Camarazal es una gremial multisectorial, por lo tanto tenemos empresas de los diferentes sectores: comercio, industria, turismo, servicios, un sector que ha estado creciendo bastante. Tenemos transporte y logística. Nos organizamos en comités para poder atender todas estas necesidades de las diferentes empresas. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. René, la situación mundial, decíamos, se volvió muy complicada, todavía está complicada, y los expertos que analizan estos temas no es que sean muy bondadosos para el próximo año, es decir, la inflación en Estados Unidos y otros factores externos, bueno, la guerra en Ucrania, que podía terminar pronto, de repente se fue alargando, o sea, hay muchos factores externos que han complicado el tema económico, logístico a nivel mundial. Es decir, este tipo de herramientas podrían ayudarnos a evitar incluso desabastecimientos. Por ejemplo, el tema del hierro, las importaciones y todo, es un tema altamente utilizado en nuestros países y muy complicado si vemos solo a ciertas zonas del mundo para abastecernos. Yo he visto en los supermercados mucho producto europeo que todavía al día de hoy ya no está llegando. Definitivamente. La crisis fue de magnitud global, afectó realmente todos los segmentos, todos los eslabones de la cadena de suministro, pero siempre es importante leer entre líneas. ¿Por qué incluso en los años complicados, 2020-2001, hubo industrias o hubo ramas económicas que sí lograron aprovechar la coyuntura? Aquí tuvimos en El Salvador casos exitosos de compañías textiles que en cuestión de semanas estaban fabricando ya gabachas para uso hospitalario. Sí. Empresas que habían hecho inversiones relevantes en temas de farmacia, de productos farmacéuticos, tenían la capacidad de abastecer la demanda que había surgido a raíz de los temas sanitarios. Y así te puedo mencionar una gran cantidad de sectores que fueron lo suficientemente hábiles y rápidos realmente para poder hacer este switch a qué es lo que el mercado está pensando. Ese tema realmente es estratégico para las empresas. De hecho, nosotros vivimos 7/24 y 365 días al año pensando en cómo innovamos, pensando en cómo nos adaptamos. Y eso realmente para el sector privado no es una novedad. Lo que sí es un reto es cómo aprovechar las oportunidades, porque esas son oportunidades nuevas. Han llegado en el pasado coyunturas que significaron realmente crecimientos muy grandes, y esta es una de ellas. En ese sentido, creo incluso que a diferencia de coyunturas de décadas atrás, ahora estamos mejor preparados que antes.
Es que, Yesenia, esa es la clave también, la preparación. O sea, no esperar que llegue una situación complicada para poder decir, ok, veamos las oportunidades, sino estar preparados para cuando lleguen poder sacarles provecho al máximo. Sí, correcto. Tú bien lo apuntabas, Eduardo. No es que todo sea solo oportunidades, que no hayan retos. Hay retos, ¿verdad? Algunos organismos apuntan a que el 2023 puede ser un año un poco más complicado. Sabemos y estamos sintiéndolo a nivel internacional y El Salvador no es la excepción. Un año de alzas de precios importantes, niveles de inflación que no se habían visto en años o décadas. Y lo peor ante estas condiciones poco favorables es quedarnos sin hacer nada, así como estamos, y por ejemplo enfrentar una inflación con poco crecimiento o con bajo crecimiento. Entonces hay que ver el otro lado, cómo nos preparamos, cómo desarrollamos la economía, cómo hacemos empresas más resilientes para adaptarse a los cambios, para aprovechar las oportunidades, para innovar. Entonces, el nearshoring, de nuevo, una gran oportunidad para el sector privado, una gran oportunidad de país, donde nos debe permitir buscar esa nueva ruta de crecimiento que como país estamos buscando. El año pasado, como bien tú decías, tuvimos una recuperación, un efecto rebote de un año complicado, que fue el año de pandemia 2020, y para este año pues ya la economía empieza a tender a estabilizarse en lo que había sido su senda de crecimiento, que han sido niveles de crecimiento entre el 2 y el 3%. Pero es un interés de todos, ¿verdad? Es un objetivo de todos llevar a El Salvador por otra ruta de crecimiento, ¿verdad? Que podamos hablar de niveles de crecimiento en torno al 4% sería ideal y debe ser el objetivo de país. Ahora, en este caso, digamos, el trabajo asociado a nivel regional podría ser fundamental. René, en el sentido, por ejemplo, en el sector transporte, no estar esperando que se dé una integración centroamericana, políticamente hablando, entre los gobiernos, sino de repente entre los sectores privados, ponerse de acuerdo, decir, mejoremos la logística, hagamos esto, y ir buscando como mecanismo regional, porque como bloque también nos volvemos más atractivos. Como bloque definitivamente nos volvemos más atractivos, y en temas de facilitación de comercio a nivel de integración, déjame decirte que hemos avanzado bastante. Definitivamente la logística por su propia naturaleza es una industria que debe de ser regionalizada. Estamos hablando de comercio y de transporte internacional, y en Centroamérica en ese sentido hemos hecho muy bien las cosas. Recordemos que los marcos jurídicos que regulan el comercio en la región están homologados. CIECA, que es una instancia realmente supranacional, es la que da el apoyo y el soporte a todas estas bases e infraestructuras de gestión del comercio, temas de tránsitos internacionales, temas de normativas hacia terceros países. En ese sentido, la base administrativa de la integración económica es realmente también un tema que lo tenemos. ¿Qué tenemos que pensar, por ejemplo? Tenemos que pensar cómo vamos a facilitar las exportaciones del Salvador al Caribe, porque tenemos que ir a puertos que son de Guatemala y Honduras. Ese es un tema de una alianza estratégica que debemos de fortalecerla aún más. Pero tenemos ya en el Caribe también, en la región, actores internacionales de primerísimo nivel, que estoy seguro que están ávidos a que la carga que se gestione a través de sus puestos también puede a crecer. Guatemala, nuestro principal socio comercial, tenemos 4 puntos fronterizos con Guatemala, es decir, realmente ahí no estamos mal. El Salvador es un país pequeñito, eso permite que tengamos 3 carreteras internacionales también, eso no es muy común en otros lugares del mundo. Distancias geográficas sumamente cortas, distancias económicas cortas, 2 horas y media ya estamos en Estados Unidos por vía aérea. En un par de días estamos en vía terrestre también ya bien al norte de nuestra región. Es decir, no hay factores realmente de peso en este momento que puedan pensar. Sí hay temas pendientes. Por ejemplo, tenemos que ver hacia el sur cómo es la conectividad logística. Hay demasiadas fronteras que hay que pasar cuando queremos exportar a Costa Rica y a Panamá, por ejemplo. Ahí hay un tema y tenemos proyectos en donde El Salvador también ha avanzado. ¿Por qué no pensar en logística multimodal? Rescatar el tema del ferry, por ejemplo, que puede ser un gran acicate para las exportaciones e importaciones que vienen de Panamá.
pero son proyectos que si te fijan ya están. Lo que hay que realmente es actualizarlos y ponerlos en sintonía de esta gran apuesta productiva. Muy bien. Yesenia, René mencionaba en segmentos anteriores bloques, hablaba de ver hacia el sur también, porque la mayoría de países de Sudamérica tienen la visión puesta más en el lado europeo y un poco asiático, más que a la región centroamericana, México y Estados Unidos. De repente es como hacer una visión, buscar ese tipo de acercamientos, podría abaratar incluso costos o tener otra opción también de suministros a nivel local. Sí, sin duda a nivel comercial todavía tenemos oportunidades importantes a nivel de la región, hablemos de América Latina, ¿verdad? Por supuesto, Estados Unidos y Centroamérica son los principales destinos de nuestras exportaciones, pero ya hablaba René el tema de ver hacia el sur, ¿verdad? De facilitar la logística, el transporte, debemos acercarnos más a esos mercados, conocer cuáles son los productos que están siendo demandados, qué podemos ofrecer, trabajar el tema del valor agregado de nuestras exportaciones. Así que todavía hay oportunidades. Hemos estado trabajando también en la Cámara de Comercio un programa para formación de capacidades a nivel de exportaciones. Correcto. Es interesante ver cómo muchas micro y pequeñas empresas están deseosas de saber elementos básicos. ¿Cómo hago para exportar? ¿Cómo preparo mi empresa? ¿Qué condiciones deben cumplir mis productos para que sean atractivos? ¿O cómo es la exportación de servicios? Porque hablamos mucho solo de la exportación de bienes, pero también ya tenemos empresas de servicios que exportan a nivel fuera de la región, a nivel de Europa, por supuesto, Estados Unidos, pero que también hay oportunidades cercanas. Entonces, hay que entender cuáles son las necesidades y las particularidades de los diferentes sectores, servicios, bienes, turismo, por ejemplo. Creo que en el sector de turismo hay grandes oportunidades para el país. Hay avances en la materia, pero todavía pues tenemos retos importantes y a la par de estos retos, oportunidades que debemos aprovechar. Así es. Ahora, dentro de todo esta, digamos, apoyo está la capacitación y la tecnificación. Es decir, a la hora de exportar, por ejemplo, un servicio, desde el etiquetado, desde la calidad del producto, hay una rigurosidad en que se cumplan estas normas. De repente no es como, es que 100 sí, 200 no. O sea, tienen que cumplir ciertos estándares y si los cumples después, ya el problema es suplir la demanda. Le van a pedir tanto que no va a tener la capacidad de producirlo. O sea, es un beneficio tangente las personas que llegan a cumplir un estándar de calidad para exportar productos. Así es. Todos los temas de las regulaciones no arancelarias, hablamos de temas sanitarios, fitosanitarios, registros, permisología, todo eso al final del día es conocimiento. Esa es una parte en donde si existe debilidad de parte del emprendedor o de parte del pequeño y mediano empresario, ese conocimiento se transfiere a través de capacitación, a través de entrenamiento. Las normas son generales para todas. Sí. Es decir, que si ya hay una empresa que está exportando X producto al mercado europeo, que digamos que hay un tema de registros, es un punto, ¿por qué él sí lo pudo hacer y por qué alguien no? Entonces yo creo que esos son temas realmente de capacitación, de fortalecer a las empresas en cuanto a su conocimiento, y tanto organismos internacionales, agencias de cooperación, banca multilateral, tienen cursos y tienen líneas precisamente para apoyar este tipo de deficiencias en el caso de que hubieran. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Veía en los últimos informes, Yesenia, que por lo menos los costos de transporte marítimo en las últimas semanas habían comenzado a bajar, habían dado un respiro después de los altos precios que se estaban registrando y que ya sabemos que toda la cadena pues, tiende a trasladar hacia el consumidor final. Sí, efectivamente se ha estado viendo ya una estabilización en torno al tema de fletes. Siempre hay factores que inciden en los costos de transporte de mercancías. Sabemos, por ejemplo, que China ha estado constantemente haciendo cierres o confinamientos adicionales en torno a la crisis sanitaria, y esto vuelve de vez en cuando a elevar las condiciones de transporte, a complicarlas y por supuesto a incidir en el tema de precios o de costos. Es un tema que puede seguir persistiendo, ya lo hablábamos, las condiciones internacionales son complicadas, estamos enfrentando tiempos complicados. También hablábamos de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha incidido, por ejemplo, en el abastecimiento de materias primas, ha incidido muchísimo en el tema de alimentos. Hemos visto también la crisis energética que podría estar enfrentando Europa por estas condiciones. Ahora, René, también veía, como decías tú, dentro de los problemas, oportunidades. Vi algunas empresas que cuando empezó el problema de desabastecimiento de algunos productos, sobre todo europeos, obviamente algunas empresas dijeron, compremos más y lo vamos a tener por si de repente se escasea, pero decían, ¿y dónde lo vamos a tener si no tenemos capacidad? Y vi un par de empresas que dijeron, nosotros tenemos unos locales, vamos a adecuarlos y vamos a empezar a alquilar bodegajes para almacenar productos, que no existía, pero ante la necesidad fue una alternativa muy viable. Pasaba yo por ese lugar y veía siempre lleno esos grandes stocks para mantener los productos, o sea, sacar una oportunidad dentro de un problema. La verdad es de que la crisis nos ha hecho replantear. Nosotros crecimos y esta generación que estamos ahora en esta etapa de nuestras carreras, crecimos con el concepto del justo a tiempo. COVID y 2021 nos han demostrado que el justo a tiempo ahora puede ser un arma de doble filo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tener stocks de seguridad. Obviamente esto genera retos, pero te digo, en El Salvador realmente tenemos capacidad en cuanto a almacenamiento, logística, operadores que puedan trabajar de manera tercerizada, el apoyo a las empresas, para garantizar que nunca te vas a quedar sin venta, que creo que es el peor de los escenarios, más allá de que el flete esté caro o barato. En ese sentido, eso ha sido el replanteamiento. Ahora no hay empresa que no se haya adaptado en cuanto a tener stocks de seguridad, y eventualmente tú has visto que los desabastos ya son ahora realmente muy puntuales. Claro, de repente hay productos que vienen de Europa. Ahí tenemos el tema de la crisis energética. Normalmente lo asociamos con calefacción porque ya está presto a llegar el invierno. Correcto. Pero obviamente lo que va a pasar es que mucha planta industrial también, que sus generadoras son a base de gas, van a tener que dejar de producir para que este gas sirva para calentar los hogares. Entonces, de repente, productos que en los años anteriores no tuvimos problemas de suministro, podría por esa vía empezar a tener también algún tipo de afectación. ¿Qué nos toca anticipar? Que nos toca tener plan B y plan C en cuanto a proveedores, no solamente de equipos o de productos equivalentes, sino que también que vengan de otras regiones del mundo en donde no estén afectadas por ese tipo de coyunturas. Ahora, dentro de este esquema de preparación que hablábamos hace un momento, de cambiar currícula, de la formación técnica para jóvenes cuando se dé este tipo de oportunidades, lo básico, ¿vea? Inglés y computación, ¿vea? Es una apuesta que la venimos hablando desde hace 15, 20 años en el país, pero que cada año se vuelve más prioritario. O sea, a mí me encanta que en la visión transversal del apoyo a todo lo que es nearshoring, también la banca multilateral está apostando al tema del conocimiento y la preparación del recurso humano. Correcto. Ya hay países en la región que están trabajando proyectos pilotos de capacitación en conocimiento de áreas tecnológicas, como tú dices, en temas de idiomas, en temas de ciertas habilidades que demandan procesos productivos de última generación, y eso obviamente debe de estar de la mano del crecimiento de la producción.
Necesitamos no solamente abastos, sino que necesitamos recurso humano capacitado y motivado para ser parte también de esta apuesta. Yesenia, ¿qué tan a mediano o corto plazo puede ser ya el nearshoring en nuestro país, que empecemos a ver tangiblemente estas oportunidades de negocio? Bueno, hablábamos antes de algunos estudios del BID, ¿verdad? Los 78.000 millones que el BID identifica en oportunidades de comercio o de inversión para la región. También esos estudios han identificado que hay quick wins, que hay apuestas que pueden ser de corto plazo, beneficios en el corto plazo. ¿Qué tan rápido se materialice? También depende de qué tanto nos movemos, ¿verdad? Qué tan rápido nos movemos como país para atender esas nuevas inversiones, para no solo las que están afuera, traer nuevas inversiones, pero sino también la atención al inversionista que ya está operando en el país. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué desafíos está enfrentando? ¿Qué obstáculos? Porque debemos atraer inversión, pero también retener y expandir la inversión. Creo que por ahí debemos prestar especial atención a las oportunidades de aquellos que ya están instalados en el país, que ya apostaron por El Salvador. Ahora, es un tema, René, que es de ir a la casa de, es decir, igual que nosotros, los países de la región, del Caribe, también pueden haber entendido dónde está el negocio, dónde está el cambio y decir, aquí estamos dando estos incentivos fiscales, estamos haciendo esto, o sea, vénganse para acá, aquí les vamos a dar las condiciones. No nos podemos quedar a esperar que esas oportunidades nos pasen enfrente, sino salir como sector privado, como gobierno, en busca de. Así es, salir juntos como sector privado y como sector gobierno. Y sobre todo, reconocer que hay empresas que incluso que este fenómeno se conociera como nearshoring, ya lo están aprovechando. Aquí hay empresas exportadoras relevantes que tienen planes de crecimiento de duplicar capacidad instalada. Proyectos que los empezaron en media pandemia. ¿Sí? Ya tenemos empresas que se han reconvertido industrialmente, pues tenían líneas que por X o Y razón las habían sacado de producción y las están reactivando para dejar de traer su producto final desde orígenes tan lejanos. Es decir, aquí aplica aquello de que el corto y el largo plazo empiezan justo desde el mismo punto. Hay empresas que ya están en esto, porque están convencidas de que esto hay que aprovecharlo cuanto antes, y habrán otras, incluidas las nuevas que esperemos que lleguen al país, que sí van a tener un tiempo de maduración sus procesos, pero que igual tenemos que empezar a trabajarlos desde ahora. El tema de la atracción de inversión extranjera es un tema fundamental para el país. En los últimos datos del BCR salía que registraba un crecimiento, pero no era el esperado. Es decir, todavía hay una deuda importante para el país en ese tema, porque afuera están las empresas. Hay que crear las condiciones para volvernos atractivos para que nuevos rubros puedan llegar. Sí, correcto. En realidad, El Salvador en los últimos años ha sido relativamente pasivo, ¿verdad?, en esta apuesta por la atracción de inversiones. Por ejemplo, en el año 2021, más de 9.000 millones en inversión extranjera directa para la región, de los cuales poquito más de 300 millones fue lo que se destinó para el país. Estamos hablando de un 3% de la inversión extranjera directa en la región, y estamos hablando Centroamérica, ¿verdad? No ver más allá de lo que sería América Latina, México, Brasil, que son también fuertes destinos de inversión. ¿Qué toca? Hacer una apuesta decidida. Yo creo que esto es un tema de país, es una apuesta del sector público y del sector privado por atraer nuevas inversiones, por fomentar la inversión. Sabemos como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador que ya se están haciendo esfuerzos en articular todo un ecosistema en torno a la inversión extranjera, a apostarle por la inversión. Eso lo vemos con buenos ojos y esperamos sobre todo que este esfuerzo incluya a todos los sectores, que podamos trabajar de la mano, sector público, sector privado, por hacer de El Salvador un destino atractivo para la inversión y con esto ampliar las oportunidades de crecimiento y de desarrollo.
Ahora, he estado viendo a nivel internacional que muchos proyectos, tanto de cooperación, de inversión o fondos para poder capital, sobre todo el BID y otros organismos internacionales, pasan mucho por un valor agregado, es decir, tema de responsabilidad social, tema de trabajo con la comunidad, de generación de empleo para madres solteras. Este tipo de apoyo hacia los países, sobre todo en vías de desarrollo, se vuelven muy atractivos de decir, esa es una apuesta estratégica y las empresas se vuelcan hacia ellos. Fíjate que sí. Y nuevamente ahí estamos mejor en términos comparativos que muchas otras zonas del mundo. Te pongo 3 ejemplos. En certeza jurídica, hablo de ley de protección de propiedad intelectual, derechos laborales y cumplimiento medioambiental. El Salvador y la región están mucho mejor que algunos oferentes actuales de Asia. Eso obviamente es un atractivo que tenemos que saberlo vender. Un tema que era un hándicap o que era una restricción hasta hace no mucho en temas de crecimiento era la generación de energía. Ahora resulta que también la matriz energética en el país, gracias a fuertes inversiones que se han dado en los últimos años, ha crecido con fuentes incluso alternas. No solo estamos hablando de gas natural, sino que también energía solar. Y todo eso obviamente ponerlo en función del crecimiento industrial. Así que sí, hay oportunidades nosotros como Cámara de Comercio. Recuerda que somos la única gremial que tiene presencia territorial. Nosotros tenemos filiales y grupos de empresarios en Oriente, en Occidente, La Unión, Usulután, y ellos están ávidos de oportunidades. Entonces realmente eso es lo que nosotros tenemos que capitalizar, perdón, y obviamente para eso estamos aquí. Muy bien. Yesenia, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Un saludo nuevamente a toda la audiencia del programa Debate. Esperamos a todos el próximo 25 de octubre en el foro Nearshoring, oportunidades de inversión y crecimiento para El Salvador. Perfecto. René, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estas son oportunidades que las tenemos que analizar y las tenemos que aprovechar. Y si quieren conocer más sobre lo que pasa en Nearshoring, martes 25, modalidad virtual, modalidad presencial, toda la información en las redes sociales de Cámara de Comercio. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.